Todo se ordena. Enseñanza de Buda sobre la serenidad de la vida humana, con su constante danza entre el caos y la calma, es una representación perfecta del flujo del universo. Todo cambia, todo se transforma, y sin embargo, en medio de ese cambio hay un orden profundo, silencioso y eterno. Buda enseñó que la serenidad no es la ausencia de movimiento, sino la comprensión profunda del movimiento mismo. En otras palabras, la verdadera paz no se encuentra deteniendo el río, sino aprendiendo a fluir con él. Cada ser humano, en algún momento de su vida, se ve atrapado en la ilusión del desorden. Los problemas, las pérdidas, las incertidumbres y los deseos no cumplidos nos hacen creer que el mundo está desalineado, que algo se ha roto en el tejido de nuestra existencia. Pero la enseñanza budista revela algo diferente. El caos aparente es parte del equilibrio universal, y detrás de cada suceso, por más confuso que parezca, hay una sabiduría que ordena todo con precisión infinita. Este texto busca adentrarse en esa enseñanza con profundidad. Exploraremos cómo el orden natural de la vida se manifiesta en lo cotidiano, cómo el sufrimiento puede convertirse en una vía hacia la iluminación, y cómo la serenidad nace no del control, sino de la aceptación consciente. Buda no prometió una vida sin desafíos, sino una mente capaz de permanecer inmóvil ante ellos, como el lago que refleja las montañas, aunque el viento sople sobre su superficie. En las páginas que siguen, descubriremos que todo lo que vivimos, cada encuentro, cada ruptura, cada silencio y cada despertar, forma parte de un proceso divino que nos conduce hacia la comprensión. El orden del universo no se impone desde fuera, surge desde dentro, desde la claridad del espíritu que aprende a ver más allá de la forma. Así, todo se ordena no es una frase de consuelo, sino una verdad profunda. La existencia entera trabaja a favor de quien aprende a confiar en el flujo de la vida. Esta enseñanza de serenidad es una invitación a soltar, observar y comprender que incluso en los momentos más oscuros, el universo no deja de respirar armonía. El orden invisible detrás del aparente caos Buda enseñó que todo lo que existe surge de causas y condiciones. Nada ocurre por casualidad. Cuando comprendemos este principio, el caos se disuelve ante nuestros ojos como una ilusión. Lo que antes parecía desorden se revela como una secuencia de causas interconectadas que, aunque nuestra mente no pueda comprender del todo, responden a una lógica más vasta que la razón humana. La mayoría de las personas viven con la sensación de que la vida está fuera de control. Nos resistimos a lo que no entendemos, luchamos contra las circunstancias que no podemos cambiar y nos desesperamos cuando los resultados no coinciden con nuestros deseos. Pero el sufrimiento nace precisamente de esa resistencia. En lugar de aceptar el flujo, intentamos imponerle un orden artificial, y en ese intento nos agotamos. Sin embargo, cuando soltamos, cuando dejamos que la vida se exprese según su naturaleza, descubrimos que siempre hubo un orden perfecto operando, incluso en los momentos que consideramos más caóticos. Imaginemos una tormenta. Desde la perspectiva de quien la observa con miedo, todo parece caótico. El trueno que rompe el silencio, los relámpagos que rasgan el cielo, el viento que sacude los árboles, pero para quien contempla con serenidad, ve un equilibrio natural en acción. La tormenta limpia el aire, da fertilidad a la tierra, permite el renacer de la vegetación. Lo que parece destrucción es en realidad renovación. Así es la vida. Lo que parece caos es en muchos casos una forma de restaurar el equilibrio que no podíamos ver. Buda decía: del caos surge la claridad, del sufrimiento surge la compasión, de la pérdida surge la comprensión.
Todo lo que nos ocurre tiene un propósito, aunque ese propósito no siempre sea visible en el momento. Las pruebas, las separaciones, los silencios, los momentos en que nada parece avanzar, son fases del ciclo natural del despertar. Si observamos con calma, notaremos que cada experiencia, incluso la más dolorosa, nos empuja hacia una versión más profunda de nosotros mismos. El problema no es el caos, sino nuestra percepción de él. Queremos que la vida siga la línea recta de nuestras expectativas, pero el universo se mueve en espirales, no en líneas. Lo que parece un retroceso es, a menudo, una preparación para avanzar con más fuerza. Lo que interpretamos como pérdida puede ser, en realidad, un espacio que se abre para algo más elevado. Todo se ordena, pero no de la forma que la mente desea, sino de la forma que el alma necesita. Cuando dejamos de temer al caos, comenzamos a ver su belleza. Empezamos a notar que incluso en el desorden hay un ritmo, una danza que no habíamos percibido. Es como observar un enjambre de pájaros en el cielo. Desde lejos parece una confusión de movimientos, pero si prestamos atención, vemos que todos se mueven en sincronía, guiados por una inteligencia invisible. Así actúa la vida en nosotros, invisible, pero perfectamente ordenada. El sufrimiento humano se origina en la incapacidad de aceptar que las cosas cambian. Queremos estabilidad en un mundo que está en constante transformación. Pero la serenidad no consiste en detener el cambio, sino en comprender su propósito. Buda enseñó que toda transformación es una manifestación de la impermanencia, y que aceptar esta verdad nos libera del miedo. Cuando aceptamos que nada permanece igual, aprendemos a soltar, y al soltar, el orden comienza a revelarse. En los momentos en que todo parece desmoronarse, la mente se aferra al deseo de control. Nos decimos, esto no debería estar pasando, no era el momento, no lo merezco. Pero esas frases son producto del ego, no del alma. El alma sabe que todo tiene su lugar y su tiempo. La flor no florece antes de su estación, ni el fruto madura antes de su hora. De la misma forma, cada experiencia llega exactamente cuando debe llegar, ni un instante antes ni un instante después. Aceptar esta verdad es abrazar la serenidad, porque quien comprende que todo tiene un propósito, deja de luchar contra la corriente. Ya no necesita entender cada detalle ni controlar cada paso. Confía, y en esa confianza el caos se convierte en maestro. Descubre que detrás de cada acontecimiento, incluso el más doloroso, hay una enseñanza que lo acerca a su centro. La mente racional siempre querrá explicaciones, pero el corazón espiritual solo busca comprensión. La diferencia es sutil, pero esencial. La mente quiere respuestas. El corazón busca significado. Y ese significado solo se revela cuando dejamos de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a contemplar ¿para qué me pasa esto? Esa pequeña transformación cambia toda la percepción. Entonces el caos deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Deja de ser castigo y se vuelve guía. El verdadero orden de la vida no puede imponerse, solo puede descubrirse. Cuando estamos alineados con el flujo natural, las cosas comienzan a colocarse en su lugar sin esfuerzo. Las personas adecuadas llegan, las puertas se abren, las circunstancias se transforman, no porque estemos forzando el resultado, sino porque hemos dejado de interferir con la corriente de la existencia. Este estado es lo que Buda llamaba armonía con el Dharma, la comprensión de que todo lo que ocurre, ocurre dentro de un propósito más amplio. Cada vez que la mente grita, esto es un error, el universo susurra, esto es parte del plan. Y con el tiempo, mirando hacia atrás, comprendemos que tenía razón. Los caminos que parecían desviarnos nos llevaron a lugares que necesitábamos conocer.
Las personas que se fueron nos dejaron espacio para evolucionar. Las pérdidas nos enseñaron el valor de lo que no se puede perder. Nada estuvo fuera de lugar. Solo nuestra visión limitada nos hizo creer lo contrario. El caos, entonces, no es el fin del orden, sino su lenguaje oculto. Es la forma que tiene el universo de movernos hacia el despertar. Lo que duele nos enseña, lo que confunde nos obliga a mirar dentro, lo que se derrumba nos revela lo que realmente permanece. Todo lo que ocurre tiene sentido cuando lo miramos desde la serenidad. La enseñanza de Buda nos recuerda que no hay error, solo aprendizaje, no hay castigo, solo redirección, no hay pérdida, solo transformación. Cuando comprendemos esto, algo profundo cambia en nuestro interior. Ya no vivimos temiendo el futuro ni lamentando el pasado. Nos instalamos en el presente, sabiendo que todo lo que está ocurriendo es exactamente lo que debe ser. Esa es la raíz de la serenidad, la aceptación consciente del orden invisible que sostiene el universo. Y cuando uno vive desde esa aceptación, el corazón se vuelve silencioso, la mente se aquieta y el alma se expande. No hay urgencia, no hay ansiedad, no hay miedo, solo comprensión. Todo se ordena, no porque el mundo cambie, sino porque nuestra percepción cambia. La serenidad, entonces, no es un refugio del caos, sino una nueva forma de mirar el caos. El universo siempre supo lo que hacía. Cada pérdida, cada demora, cada silencio tenía un propósito sagrado. Cuando finalmente lo comprendemos, la gratitud reemplaza la angustia y la paz reemplaza la confusión. Así es como Buda nos invita a vivir, observando, aceptando, confiando, porque al final todo, absolutamente todo, se ordena. Si esta enseñanza resonó contigo, suscríbete a nuestro canal para continuar este camino de sabiduría y serenidad interior. Cuando el ser humano comienza a despertar espiritualmente, lo primero que nota es que la vida no se desordena como creía, sino que se revela. Lo que antes parecía injusticia, pérdida o azar, empieza a mostrar una coherencia silenciosa, un sentido profundo que solo puede ser percibido desde la calma interior. Buda enseñó que la mente humana, nublada por el deseo y el miedo, percibe la realidad como fragmentos desconectados. Pero cuando la mente se serena, los fragmentos se unen, las piezas encajan y se revela la unidad detrás de la multiplicidad. Este es el principio del orden universal. Nada está fuera de lugar. Todo ocupa su espacio en la vastedad del todo. El problema es que nos hemos acostumbrado a mirar la vida desde el prisma del ego, que siempre juzga lo que sucede según sus intereses momentáneos. Si algo nos causa placer, lo llamamos bueno. Si nos causa dolor, lo llamamos malo. Pero ambos juicios nacen de la ignorancia. Buda nos invita a observar más allá de las etiquetas. La dualidad es solo una ilusión creada por una mente que no puede aceptar la impermanencia. En realidad, tanto el placer como el dolor son expresiones de un mismo flujo, necesarios para que la conciencia crezca y se libere. Cuando comprendemos eso, dejamos de resistir el sufrimiento y empezamos a escucharlo. Descubrimos que el dolor no es enemigo del alma, sino su maestro más sabio. A menudo, lo que llamamos crisis es la forma que tiene la vida de reordenarnos. El ser humano acumula apegos, ideas, identidades y vínculos que lo atan al pasado. Pero el universo no tolera el estancamiento. Todo lo que se estanca comienza a morir, y todo lo que muere debe transformarse. Por eso, cuando algo se derrumba en nuestra vida, no es castigo, es liberación. Buda decía que la causa raíz del sufrimiento es el apego, el deseo de que las cosas permanezcan iguales cuando todo está destinado a cambiar. El alma, en su pureza, ama el movimiento. La mente, en su miedo, se aferra a lo conocido.
De esa tensión nace la angustia, pero cuando soltamos, cuando dejamos que el río fluya, lo que parecía una pérdida se convierte en expansión. Cada experiencia dolorosa lleva escondido un mensaje. Si observamos con atención, veremos que los momentos de sufrimiento son, en realidad, portales hacia una conciencia más elevada. Nadie evoluciona en la comodidad. La evolución ocurre cuando la vida nos empuja fuera de nuestras certezas. Por eso, cuando sentimos que todo se desordena, en verdad se está ordenando en un nivel que no alcanzamos a ver. El caos no es enemigo de la serenidad, es su par inseparable. Solo quien atraviesa el caos con presencia puede conocer la serenidad verdadera. Sin tormenta no hay calma, sin oscuridad no hay claridad, sin vacío no hay plenitud. La mente humana anhela la estabilidad, pero la naturaleza del universo es movimiento, y en ese movimiento reside su perfección. Todo se ordena cuando dejamos de exigirle al mundo que cumpla nuestras expectativas. El sufrimiento se alivia cuando entendemos que la vida no gira alrededor de nuestros deseos. El ego quiere controlar el destino, pero el destino no puede ser controlado, solo comprendido. Y cuando se comprende, deja de asustarnos. Aceptar el orden divino no significa resignación, sino confianza. Resignarse es rendirse al miedo. Confiar es rendirse al amor. Una mente que confía en el orden de la existencia encuentra serenidad incluso en la pérdida, porque sabe que cada final es también un principio, y cada vacío una semilla invisible que germinará a su debido tiempo. Buda comparaba la existencia con una gran red tejida por hilos infinitos. Cada acción, pensamiento o emoción crea una vibración que afecta a todos los demás hilos. El universo entero responde a esas vibraciones. No somos víctimas de lo que nos sucede, somos participantes del gran tejido cósmico. Cuando actuamos desde la ignorancia, generamos confusión. Cuando actuamos desde la conciencia, generamos equilibrio. Por eso el verdadero orden no viene de fuera, sino de dentro. La serenidad interior tiene el poder de reordenar el mundo exterior, porque todo lo externo es un reflejo del estado interno de la conciencia. Cuando nuestra mente se aquieta, el mundo también se aquieta. Cuando nuestro corazón se pacifica, el universo se alinea con esa frecuencia. La serenidad, entonces, no es una consecuencia del orden externo, sino la causa de él. Nos equivocamos cuando creemos que primero debemos resolver las circunstancias para sentir paz. Es al revés. Cuando cultivamos la paz interna, las circunstancias comienzan a resolverse por sí solas. Lo externo siempre responde a la vibración interna. Así como el agua adopta la forma del recipiente que la contiene, la realidad adopta la forma de la conciencia que la observa. Si nuestra mente es caótica, el mundo parecerá caótico. Si nuestra mente es ordenada, el mundo se vuelve armonioso. Este es el principio de interdependencia que Buda enseñó con tanta claridad. No existe un afuera separado del adentro. Ambos son reflejos de una misma energía en diferentes planos. Cuando comprendemos este principio, dejamos de culpar. Ya no señalamos a las personas, ni a la suerte, ni a la vida misma. En lugar de eso, miramos hacia adentro y reconocemos que cada evento exterior tiene su raíz en un estado interior. Esta comprensión no es para castigarnos, sino para liberarnos. Si el orden del mundo depende de nuestra serenidad, entonces tenemos el poder de transformarlo en cualquier momento. El cambio comienza en el pensamiento, se expande en la palabra y se concreta en la acción. Pero la semilla del cambio verdadero siempre está en la mente. Por eso Buda insistía tanto en la práctica del silencio interior. Solo una mente silenciosa puede escuchar la voz del orden universal. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura. En el silencio, el alma recuerda su origen. No necesita probar nada,
No necesita luchar por su lugar en el mundo, porque comprende que ya pertenece al todo. En esa comprensión desaparece el miedo. Y cuando el miedo se disuelve, la vida recupera su ritmo natural. Todo se ordena de forma espontánea. Las decisiones fluyen sin esfuerzo, las respuestas llegan sin buscarlas, los caminos se abren sin empujarlos. Este estado no es fantasía ni milagro, es el resultado de vivir alineado con la verdad interior. Cuanto más profunda es nuestra serenidad, más orden se manifiesta a nuestro alrededor. No porque el mundo cambie, sino porque nuestra percepción deja de resistir su flujo. A menudo la vida nos enseña este principio de manera dolorosa. Perdemos algo que amamos, nos traicionan, enfermamos o nos quedamos solos. Y en medio de ese vacío, la mente grita todo está mal. Pero el alma, si la escuchamos, susurra otra cosa. Todo está volviendo a su lugar. La pérdida no es desorden, es reajuste. Cuando algo se va, es porque ya cumplió su función. La vida nunca quita sin razón, solo despeja el camino para que llegue lo que está alineado con nuestro crecimiento. Pero el ego no lo entiende, porque solo ve lo inmediato. Buda decía que el sufrimiento persiste mientras la mente se aferra al pasado o teme al futuro. La paz solo se encuentra en el presente, porque el presente es el único lugar donde el orden actúa conscientemente. El presente es el punto donde el caos y la serenidad se encuentran. Quien vive en el presente observa sin juicio, siente sin aferrarse, actúa sin ansiedad. La mente ordinaria vive en extremos, idealiza o teme, desea o rechaza. Pero la mente despierta se mantiene en el centro. En ese centro silencioso, donde no hay lucha, el orden universal se revela con claridad. Lo que antes parecía una contradicción se transforma en complemento. Lo que antes causaba miedo ahora inspira respeto. Lo que antes parecía injusto se muestra como necesario. Todo se integra, todo encaja, todo se ordena. El camino hacia esa comprensión no es intelectual, sino experiencial. No se trata de creer que todo tiene un propósito, sino de vivirlo conscientemente. Cada respiración, cada gesto, cada pensamiento es una oportunidad para observar el orden en acción. Cuando nos detenemos a mirar un árbol, por ejemplo, vemos cómo cada hoja crece en el lugar preciso, cómo la raíz se hunde en la tierra con propósito, cómo el tronco se eleva sin prisa hacia la luz. Nadie le enseña al árbol a crecer. Él simplemente sigue el flujo de la vida. Así también nosotros, si dejáramos de forzar el crecimiento y aprendiéramos a fluir, veríamos que el orden natural nos guía sin esfuerzo. La serenidad no es pasividad, es sabiduría en reposo. El mundo moderno nos ha enseñado a confundir movimiento con progreso. Creemos que cuanto más hacemos, más avanzamos. Pero a menudo ese movimiento descontrolado nos aleja de la verdad. Buda enseñó el arte del no hacer, que no es inacción, sino acción consciente. Es moverse desde la serenidad, no desde la ansiedad. Cuando actuamos desde la calma interior, cada paso está guiado por la sabiduría, no por la urgencia. Y entonces la vida se ordena sin necesidad de forzar nada. Las cosas comienzan a fluir porque dejamos de interrumpir su flujo natural con nuestras dudas y temores. La serenidad no elimina los desafíos, pero cambia completamente nuestra relación con ellos. Un ser sereno no busca escapar del dolor, sino comprenderlo. No busca eliminar el conflicto, sino trascenderlo. En lugar de luchar contra la tormenta, aprende a caminar bajo la lluvia. Esa actitud transforma todo. Lo que antes generaba resistencia, ahora genera comprensión. Lo que antes producía miedo, ahora produce respeto. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora se percibe como una oportunidad. Cuando la mente deja de luchar, el corazón empieza a escuchar, y al escuchar, comprende.
En esa comprensión, todo se ordena sin esfuerzo, como si una inteligencia invisible estuviera orquestando cada detalle. Esa inteligencia no está fuera de nosotros, es nuestra propia esencia. Somos parte del mismo orden que rige las estrellas, los océanos y las estaciones. Cuando comprendemos esto, el sentimiento de separación desaparece. Ya no sentimos que la vida me pasa, sino que yo soy la vida pasando. No hay enemigo, no hay error, no hay azar, solo conciencia manifestándose de infinitas formas. Esta visión transforma radicalmente la experiencia humana. Deja de haber prisa, porque comprendemos que nada llega antes ni después. Deja de haber culpa, porque entendemos que cada acción fue necesaria para aprender. Deja de haber miedo, porque sentimos que siempre estamos sostenidos por una fuerza mayor que nunca se equivoca. A medida que esta comprensión se profundiza, la vida cotidiana se vuelve sagrada. Lo simple recupera su belleza. Un amanecer, una conversación, una respiración se convierten en expresiones del orden divino. La mente deja de buscar grandes revelaciones y empieza a encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Buda decía que el despertar no consiste en escapar del mundo, sino en verlo tal como es, sin distorsión. Cuando logramos eso, comprendemos que la serenidad no se encuentra al final del camino, sino en cada paso dado con atención plena. Y en cada paso, la vida nos muestra que todo, absolutamente todo, se ordena. La clave está en soltar. No se trata de renunciar al deseo de vivir, sino de renunciar al deseo de controlar. Cuando soltamos, la vida respira a través de nosotros. Lo que está destinado a irse se va. Lo que está destinado a llegar llega, y lo que debe quedarse se mantiene. No hay necesidad de empujar ni de retener. La confianza reemplaza la preocupación, y la gratitud reemplaza la exigencia. Entonces comprendemos que la serenidad no se conquista, se recuerda. Siempre estuvo en nosotros, esperando que el ruido de la mente se apagara. Al recordar nuestra serenidad, recordamos también el orden eterno del que formamos parte. Cuando alcanzamos ese punto de comprensión, incluso el sufrimiento más profundo adquiere sentido. Ya no preguntamos ¿por qué a mí?, sino ¿qué quiere enseñarme esto? Esa pregunta abre la puerta a la sabiduría. Y cuando la sabiduría entra, el sufrimiento se disuelve, porque su propósito ha sido cumplido. Buda decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor pertenece al cuerpo, pero el sufrimiento es un producto de la mente. Cuando dejamos de resistir, el sufrimiento desaparece. Entonces, incluso las pruebas más duras se convierten en instrumentos de purificación. El alma se aligera, la mente se despeja, el corazón se expande, y una vez más, todo se ordena. Vivir en serenidad no significa evitar el mundo, sino participar en él con conciencia. Es caminar en medio del ruido sin que el ruido penetre en nuestro interior. Es mirar la confusión sin perder el centro. Es comprender que la vida no está en nuestra contra, sino siempre a nuestro favor, aunque a veces no podamos verlo. Con el tiempo, esta comprensión se convierte en sabiduría encarnada. Ya no necesitamos recordarnos que todo se ordena, simplemente lo vivimos. La fe deja de ser una idea y se convierte en experiencia. Esa es la verdadera iluminación, no un estado de éxtasis, sino una aceptación profunda de la realidad tal como es. Así, quien vive con serenidad se convierte en un reflejo del orden universal. Su presencia calma a los demás, su palabra guía, su silencio enseña, no porque imponga nada, sino porque vibra en armonía con la esencia de la existencia. En su mirada, los demás reconocen su propio centro. En su calma, los demás encuentran consuelo. Esa es la enseñanza más elevada. No predicar el orden,
sino encarnarlo. Y al hacerlo, recordamos que no hay nada que temer, porque incluso lo que parece confuso, doloroso o injusto está sirviendo a un propósito mayor. Todo se ordena, incluso cuando no entendemos cómo. El universo no comete errores. Cada alma, cada historia, cada encuentro está tejido con precisión divina. Nosotros, desde la mente, solo vemos un hilo. Desde la conciencia vemos el tapiz completo. Y cuando logramos esa visión, todo encaja, todo se alinea, todo encuentra su lugar. La serenidad surge de esa visión ampliada, la certeza de que la vida sabe más que nosotros, y que confiar en ella es el acto más sabio que podemos realizar. Por eso, la enseñanza de Buda sobre la serenidad de la vida no es una invitación a huir del mundo, sino a verlo con nuevos ojos. Es un llamado a vivir en presencia, en silencio interior, en aceptación, porque cuando comprendemos que todo se ordena, dejamos de temer al cambio y empezamos a fluir con él. El río de la existencia no necesita que lo empujemos, solo que nos entreguemos a su corriente con fe y gratitud. Y al hacerlo, descubrimos que no hay caos que no sea camino, ni oscuridad que no contenga luz, ni pérdida que no prepare una ganancia mayor. Todo, absolutamente todo, se ordena a su tiempo. Si esta reflexión te ayudó a encontrar serenidad, suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en las enseñanzas de Buda y en el arte de vivir en calma interior. A medida que el buscador avanza en su camino interior, comienza a percibir algo que antes era invisible. La vida no responde a sus deseos, sino a su nivel de conciencia. Y es ahí donde surge la comprensión profunda de la enseñanza de Buda sobre el orden. No se trata de imponer la voluntad al universo, sino de alinearse con su flujo. Todo se ordena, no porque la mente lo decida, sino porque el corazón aprende a escuchar lo que la existencia está diciendo en silencio. En esa escucha atenta y humilde se revela el verdadero equilibrio, el mismo que sostiene las estrellas en el cielo, el mismo que hace brotar la flor sin esfuerzo alguno. El orden no se crea, se descubre, es eterno, inmutable y está en todo, esperando que el ser humano despierte para reconocerlo. Sin embargo, la mente humana se revela ante lo que no entiende. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las puertas se cierran o los caminos se desvían, nuestra primera reacción es el rechazo. Sentimos que la vida nos traiciona, que el destino es injusto, que el sufrimiento no tiene sentido. Pero esa resistencia no cambia la realidad, solo aumenta nuestro dolor. Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo de que la realidad sea diferente de lo que es. Y mientras más insistimos en cambiar lo que no está bajo nuestro control, más nos alejamos de la serenidad. La verdadera sabiduría no consiste en cambiar el mundo, sino en comprenderlo. Y quien comprende, deja de luchar. Deja de preguntar, ¿por qué esto sucede? Y comienza a observar qué puedo aprender de esto. Esa es la diferencia entre una mente dormida y una mente despierta. En el fondo, todo dolor es una invitación al despertar. Cuando la vida nos sacude, cuando el orden que creíamos tener se derrumba, es porque una estructura interior necesita ser disuelta. La conciencia se expande solo cuando lo viejo se rompe. Pero el ego teme ese proceso porque asocia la pérdida con el fin, cuando en realidad toda pérdida es una puerta hacia un nivel más alto de comprensión. Lo que se derrumba no era estable, lo que se va no era esencial, lo que muere no era eterno. La mente no lo ve, porque se aferra a la forma, pero el alma lo sabe, porque habita el fondo. Y desde ese fondo sagrado, todo tiene sentido, incluso el caos. Nada ocurre sin propósito, nada es aleatorio, todo cumple una función en el tejido invisible del orden universal.
Cuando el discípulo de la vida se sienta en silencio y observa, comienza a notar que cada suceso, por mínimo que parezca, lo está guiando hacia el centro. Un encuentro fortuito, una palabra, un rechazo, una demora. Todo tiene un lugar perfecto dentro de la sinfonía de la existencia. A veces, el universo nos detiene no para castigarnos, sino para protegernos. Nos quita algo no porque quiera hacernos sufrir, sino porque aquello que anhelábamos nos habría alejado de nuestro propósito. Pero la mente impaciente y limitada interpreta cada obstáculo como un error. No entiende que la vida tiene una sabiduría infinitamente superior y que su lenguaje no siempre se expresa con lógica, sino con sincronías, silencios y giros inesperados. Cada aparente interrupción es, en realidad, un movimiento hacia el equilibrio. El universo no destruye, reorganiza. Todo se ordena, incluso cuando no parece. Pero para ver ese orden, hay que aprender a mirar con el ojo del espíritu, no con los ojos del cuerpo. El cuerpo ve la pérdida, el alma ve la purificación. El cuerpo ve el final, el alma ve el principio. El cuerpo ve el dolor, el alma ve la enseñanza. Por eso, quien vive desde el alma no teme los cambios, porque comprende que cada transformación es un paso hacia una conciencia más luminosa. Buda decía que el cambio es nunca sufrir si uno no se aferra. Es decir, el sufrimiento no está en lo que cambia, sino en nuestra resistencia a aceptar ese cambio. Si el río fluye y nosotros fluimos con él, hay paz. Si el río fluye y nosotros tratamos de nadar contra su corriente, hay conflicto. La serenidad surge cuando dejamos de luchar contra el flujo de la vida y aprendemos a confiar en él. Confiar no es esperar pasivamente, es participar activamente desde la comprensión, es actuar sin ansiedad, decidir sin miedo, caminar sin exigir resultados inmediatos. Cuando confiamos, el tiempo deja de ser enemigo. Ya no vivimos contando los días ni temiendo las demoras, porque entendemos que cada cosa llega justo cuando debe, ni antes ni después. En el jardín de la vida, cada flor florece en su estación. Querer forzar el florecimiento es condenar la semilla. Así también ocurre con los procesos del alma. Cada despertar, cada revelación, cada etapa tiene su ritmo, y ese ritmo es sagrado. La impaciencia destruye lo que la sabiduría estaba cultivando en silencio. El que confía no acelera, contempla, respira, agradece y permite que el orden actúe. La serenidad que Buda enseñó no es pasividad ni conformismo. Es acción consciente guiada por la claridad interior. Es el punto medio entre la inercia y la desesperación. Cuando actuamos desde la serenidad, nuestras acciones no nacen del miedo ni del deseo, sino de la comprensión. Y cuando la acción se alinea con la comprensión, la vida responde con fluidez. No hay obstáculos, porque cada paso se da en armonía con el ritmo del universo. Así, las cosas comienzan a fluir sin esfuerzo, no porque el mundo haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. La mente deja de interferir con la realidad y empieza a cooperar con ella. Ese es el secreto del orden, la cooperación con el flujo natural de la existencia. El universo no está contra nosotros. Somos nosotros quienes a menudo estamos en contra del universo. Queremos que la vida se adapte a nuestros planes, sin darnos cuenta de que esos planes fueron creados desde una conciencia limitada. Pero cuando el ser humano se abre a la posibilidad de que el universo sabe mejor, algo milagroso ocurre, el miedo se disuelve. Ya no necesitamos tener todas las respuestas, porque comprendemos que el orden no necesita ser entendido para actuar, solo necesita ser experimentado. Y esa experiencia llega cuando la mente se aquieta, cuando dejamos de buscar señales externas y comenzamos a sentir la dirección interior.
La intuición es la voz del orden divino hablándonos en el idioma del alma. La intuición no se fuerza, se escucha. Es un susurro que solo puede oírse cuando el ruido del pensamiento se apaga. Buda enseñó el arte de la atención plena precisamente para eso, para recuperar la capacidad de oír el orden detrás del ruido. Cada respiración consciente nos devuelve al presente, y en el presente todo se alinea. El pasado deja de atormentarnos, el futuro deja de preocuparnos. El presente es el único lugar donde el orden puede manifestarse plenamente. Pero la mente moderna vive exiliada del presente, corre detrás del futuro o se encadena al pasado. Así pierde su poder. Solo en la presencia hay claridad. Y solo en la claridad hay serenidad. El orden no está en el mañana ni en el ayer. Está aquí, en este instante, en la quietud que se esconde detrás de cada pensamiento. A veces, el orden se manifiesta a través de la pérdida de control. Cuando creemos tener todo planeado, la vida interviene y cambia el rumbo. En esos momentos sentimos miedo, frustración, incluso enojo, pero si observamos con atención, descubrimos que esos giros inesperados fueron los que más nos transformaron. Lo que llamamos interferencia muchas veces es una corrección del camino. Si todo se saliera como planeamos, jamás creceríamos. Necesitamos del imprevisto para despertar la flexibilidad, la humildad y la fe. Por eso, cuando la vida nos sorprende, lo sabio no es resistir, sino adaptarse. No sabemos a dónde nos lleva cada cambio, pero podemos confiar en que el orden superior nos guía hacia lo que realmente necesitamos, no hacia lo que creemos desear. Buda decía que lo que crees que pierdes, en realidad te libera. ¿Y cuántas veces esa frase se cumple con precisión divina? Perdemos personas, trabajos, proyectos, identidades, y sentimos que el mundo se acaba. Pero con el tiempo, comprendemos que lo que se fue nos abrió un espacio para algo más auténtico. La pérdida, entonces, no fue castigo, sino purificación. Nos vació para que pudiéramos recibir lo nuevo. Lo que duele al principio se convierte en bendición, cuando se ve desde la distancia del alma. Así actúa el orden. Destruye lo falso para revelar lo verdadero, desarma lo superficial para mostrar lo esencial. No hay caos, solo transformación, y quien comprende eso comienza a mirar la vida con serenidad incluso en medio de la tormenta. La serenidad no se alcanza cuando todo está en calma, sino cuando aprendemos a mantener la calma, aunque nada lo esté. Esa es la verdadera fuerza interior. Cualquiera puede estar en paz cuando las cosas van bien. El sabio lo está incluso cuando todo parece derrumbarse. No porque no sienta el dolor, sino porque sabe que el dolor tiene sentido. La confianza en el orden universal da una fortaleza que el miedo no puede tocar. Quien confía no necesita entenderlo todo. Sabe que detrás de cada situación hay una sabiduría actuando. Por eso, en lugar de preguntarse, ¿cómo salgo de esto?, se pregunta, ¿qué está intentando enseñarme esto? Esa actitud transforma la energía del sufrimiento en energía de aprendizaje. Y así, lo que antes parecía un obstáculo se convierte en camino. El caos se vuelve orden. Cuando un ser alcanza este grado de comprensión, su vida exterior comienza a reflejarlo. Las relaciones se vuelven más armónicas, las decisiones más claras, los resultados más naturales. No porque el mundo haya cambiado, sino porque su vibración interior cambió. Todo orden empieza en la mente. Si cultivamos pensamientos de calma, el entorno se calma. Si cultivamos pensamientos de conflicto, el entorno se agita. Por eso, cada acto de serenidad es una contribución al equilibrio del mundo. Buda enseñó que el universo entero se sostiene por la mente del hombre. Con la mente creamos el mundo. Cuando la mente es pura, el mundo se vuelve puro. Cuando la mente está en paz, el mundo encuentra su orden.
No hay separación entre lo interno y lo externo. Ambos son reflejos de una misma conciencia en diferentes niveles de manifestación. El orden universal es compasivo, no cruel. Nos da exactamente lo que necesitamos para evolucionar, aunque no siempre coincida con lo que deseamos. A veces, la vida nos quita algo que amamos porque ese amor nos mantenía dormidos. Otras veces nos hace esperar para enseñarnos paciencia. En ocasiones nos deja solos para que aprendamos a escucharnos. Cada experiencia es una lección envuelta en circunstancias. Si la mente se resiste, sufre. Si el corazón acepta, crece. Y ese crecimiento interior es lo único que la vida realmente busca. No nos mide por éxitos ni fracasos, sino por nuestra capacidad de comprender, de amar y de soltar. Quien aprende a soltar deja espacio para que el orden actúe sin interferencia. La serenidad es entonces un estado de entrega lúcida, no de abandono. Todo en la naturaleza nos recuerda este principio. El sol no se apresura, pero nunca llega tarde. La luna no lucha por brillar, simplemente refleja. El mar no se enfada con la marea, la abraza. El árbol no se queja cuando el otoño lo despoja de sus hojas, porque sabe que la primavera las devolverá. Así debería vivir el ser humano, con la certeza de que cada ciclo tiene su propósito. La vida no se equivoca, el universo no improvisa. Si algo sucede, es porque era necesario. Si algo termina, es porque su enseñanza fue completada. Lo que duele hoy, un día será comprendido como parte de un diseño perfecto. Y cuando esa comprensión llega, la gratitud reemplaza la queja y el alma se expande. Entonces, la serenidad deja de ser una práctica y se convierte en una forma natural de vivir. El buscador que vive desde esa serenidad no necesita respuestas inmediatas, porque sabe que las respuestas llegan solas, cuando la mente está lista para recibirlas. La verdad no se persigue, se revela cuando hay espacio. Por eso, la paciencia es una virtud sagrada en el camino de la comprensión. A veces, el orden tarda en manifestarse, no porque esté ausente, sino porque aún no hemos alcanzado la claridad para verlo. Cuando la visión interior se aclara, todo encaja. Lo que antes parecía injusto, se muestra como justo. Lo que antes parecía pérdida, se revela como liberación. Lo que antes parecía error, se convierte en enseñanza. Nada estuvo fuera de lugar. Solo nuestra percepción limitada lo veía así. En realidad, todo estaba sucediendo exactamente como debía. Esta comprensión no es una idea para consolar la mente. Es una verdad que libera el alma. Cuando la aceptamos profundamente, dejamos de vivir en resistencia y comenzamos a vivir en armonía. Ya no peleamos contra la vida, nos fundimos con ella. Y en ese estado, la serenidad no es una meta, sino una consecuencia natural. La paz ya no depende de lo que pasa afuera, sino de la confianza en lo que ocurre dentro. Todo se ordena en la medida en que nos rendimos al flujo de la existencia con gratitud y presencia. Esa es la enseñanza viva de Buda. La serenidad no se encuentra, se revela cuando dejamos de interrumpir el orden divino con nuestras expectativas. A lo largo del camino, descubrimos que incluso las caídas formaban parte del ascenso. Cada error nos enseñó lo que era verdadero. Cada sombra nos mostró la luz, cada cierre de camino nos condujo hacia una dirección más clara. La vida no nos castiga. Nos educa con infinita paciencia. Su método puede ser duro, pero su propósito siempre es compasivo. El sufrimiento que se repite es simplemente una lección no aprendida. Cuando finalmente la comprendemos, el ciclo se cierra y el orden se restablece. Así avanza la conciencia. A través de la comprensión, no del control. Lo que comprendemos se libera, y lo liberado se ordena.
Buda resumió toda esta enseñanza en una frase sencilla: todo lo que surge desaparece, y lo que desaparece deja su huella de sabiduría. Esa huella es lo que el alma guarda como aprendizaje eterno. Nada se pierde, todo contribuye, incluso el dolor, incluso la confusión. Cuando alcanzamos esa visión, ya no hay enemigos ni desgracias, solo procesos. Y dentro de esos procesos, el orden es perfecto, aunque a veces se oculte detrás del velo del misterio. La serenidad consiste en aceptar ese misterio con amor. No necesitamos entenderlo todo para confiar, solo necesitamos confiar para poder entender. Quien alcanza esa serenidad se convierte en un faro para los demás. Su sola presencia irradia equilibrio, su mirada transmite paz, no porque no haya vivido el caos, sino porque lo atravesó sin perder su centro. El sabio no es quien evita las tormentas, sino quien aprendió a danzar bajo la lluvia. Su vida se vuelve testimonio de que en verdad todo se ordena, y esa certeza no proviene de la fe ciega, sino de la experiencia directa. Cuando uno vive en armonía con el orden del universo, la existencia misma se encarga de mostrarle que la confianza no era ingenuidad, sino comprensión. El alma que confía está a salvo en todas partes, porque ha reconocido la unidad en todo lo que existe. Así, la serenidad de la vida no es una teoría filosófica, sino una experiencia interior que transforma cada aspecto de nuestra existencia. No se trata de huir del mundo, sino de verlo con ojos nuevos. La realidad no cambia, cambia nuestra forma de verla. Y al cambiar la mirada, el mundo entero se reordena. Lo que antes era ruido se vuelve música, lo que antes era confusión se vuelve claridad, lo que antes era sufrimiento se vuelve enseñanza. Todo encaja, todo se equilibra, todo se ordena. Si esta reflexión te ayudó a comprender el orden silencioso de la vida, suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en las enseñanzas de serenidad y sabiduría interior inspiradas en Buda. Hay un instante en el camino espiritual en que el buscador deja de mirar afuera en busca de respuestas y comienza a mirar dentro. Hasta ese momento, ha vivido creyendo que la vida sucede allí fuera, que los demás, las circunstancias o el destino son responsables de su felicidad o de su dolor. Pero un día, en medio del silencio o de la confusión, comprende que todo lo que ocurre en su mundo exterior no es más que el reflejo de su mundo interior. Y esa comprensión lo cambia todo, porque entonces descubre que el orden que tanto buscaba siempre estuvo dentro de él. No estaba perdido, solo estaba cubierto por el ruido del pensamiento, por las exigencias del ego, por el miedo que oscurece la percepción. Cuando ese velo comienza a caer, se revela una verdad que transforma la manera de vivir. El universo no está desordenado, solo nuestra mente lo está. Al calmar la mente, el universo se muestra en su perfecta armonía. Buda comparaba la mente con un estanque. Cuando el agua está agitada no se puede ver el fondo, pero cuando se aquieta, el fondo se revela con claridad. Así ocurre con la realidad. El orden ya está ahí, pero no lo vemos porque nuestra mente está llena de ondas, deseos, juicios, recuerdos, ansiedades que distorsionan la visión. La práctica espiritual consiste en permitir que el agua se asiente, en dejar que los pensamientos se aquieten sin luchar contra ellos. No se trata de eliminar la mente, sino de observarla hasta que su ruido pierda poder. Entonces, la serenidad surge espontáneamente, y con ella la comprensión de que cada cosa está exactamente donde debe estar. En ese estado de serenidad, las categorías que sostienen el sufrimiento comienzan a disolverse. Ya no hay éxito ni fracaso, bueno ni malo, ganancia ni pérdida. Solo hay experiencia.
y en cada experiencia una enseñanza. La mente dualista juzga y divide, pero la conciencia unificada integra y comprende. Lo que antes parecía caos se vuelve parte de una secuencia mayor. Lo que antes parecía injusticia se revela como equilibrio. En la visión de la mente serena no hay errores, solo movimientos necesarios dentro de un orden infinito que la razón humana no puede abarcar. El sabio no necesita entenderlo todo. Le basta con confiar en que hay una sabiduría actuando en lo invisible. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de muchas caídas, decepciones y silencios. Cada vez que la vida nos obliga a soltar lo que amábamos, nos está enseñando a confiar en un orden más profundo. Al principio duele, porque el ego siente que muere, pero después de cada pérdida, algo dentro de nosotros se vuelve más ligero, más amplio, más real. Comprendemos que la vida no nos quita, nos pule, no destruye, nos moldea, no castiga, nos revela. La serenidad nace de esa comprensión silenciosa de que todo tiene sentido, incluso lo que no entendemos. Cuando el alma alcanza esa confianza, nada puede perturbarla por mucho tiempo, porque ha descubierto que el universo es su aliado. A veces la vida parece cruel, porque nos arranca aquello en lo que habíamos puesto toda nuestra identidad, una relación, un proyecto, un lugar, una certeza. Y sin embargo, al mirar atrás, vemos que sin esa ruptura nunca habríamos despertado. La destrucción era necesaria para que algo más auténtico naciera. Lo mismo ocurre con la semilla. Debe romper su cáscara para poder brotar. Si la semilla pudiera hablar, probablemente gritaría de dolor, pero el jardinero sabe que esa ruptura es la condición para la flor. Así es el orden de la vida. Lo que parece ruptura es germinación. Lo que parece muerte es transformación, y lo que parece caos es reordenamiento. Cuando la conciencia madura, ya no teme esos procesos. Sabe que el cambio no es enemigo, sino mensajero. Cada final lleva en sí el germen de un comienzo. Y aunque la mente humana siga resistiéndose, el alma sabe que la existencia nunca se equivoca. En los momentos más oscuros, cuando parece que todo se derrumba, el orden sigue obrando en lo profundo, preparando el terreno para algo que todavía no podemos imaginar. Esa fe silenciosa es la base de la serenidad, la certeza de que incluso la noche más larga pertenece al mismo ciclo que el amanecer. La serenidad no consiste en no sentir, sino en sentir sin perderse. Es la capacidad de permanecer consciente en medio de cualquier emoción. Cuando el miedo aparece, lo observamos. Cuando la tristeza llega, la abrazamos. Cuando la alegría florece, la disfrutamos sin aferrarnos. Todo pasa, nada se retiene. En ese flujo constante se manifiesta el orden natural de la vida. El sufrimiento surge cuando queremos retener lo que cambia o evitar lo inevitable. Pero quien acepta la impermanencia deja de sufrir. Aprende a bailar con el cambio, a dejar que la vida lo mueva sin resistencia. En ese movimiento, descubre una libertad que ninguna seguridad externa podría darle. La mente teme el vacío, pero el vacío es el espacio donde el orden se renueva. Sin vacíos, nada nuevo podría entrar. Sin silencio, no habría música. Sin pausa, no habría ritmo. La serenidad nos enseña a honrar los vacíos de la existencia. Los momentos en que no sabemos, en que no tenemos, en que no somos. En lugar de huir de ellos, aprendemos a habitarlos. Y al hacerlo, descubrimos que el vacío no está vacío, está lleno de potencial. Es el útero del universo. Todo lo que será ya está germinando en ese silencio. Solo necesitamos paciencia y fe para permitir que se manifieste. Buda decía que la paciencia es la forma más elevada de sabiduría, no porque el tiempo cure todo, sino porque el tiempo revela el orden.
Cuando nos precipitamos, impedimos que el proceso natural madure. Pero cuando esperamos con confianza, el orden se despliega solo. La impaciencia es hija del miedo, la paciencia del amor. Cuando amamos el proceso, dejamos de exigir resultados. Y cuando dejamos de exigir, todo llega por añadidura. Así actúa el orden. Recompensa la calma, no la prisa. Cada persona que aparece en nuestra vida, cada circunstancia, cada coincidencia, forma parte de ese tejido invisible. Las relaciones que nos hieren, las que nos sanan, las que duran y las que se disuelven. Todas cumplen una función sagrada. Nos muestran partes de nosotros mismos que no podíamos ver. Nos enseñan a amar, a perdonar, a soltar. En cada vínculo, el orden actúa como un espejo. Lo que juzgamos afuera es lo que debemos sanar dentro. Lo que admiramos afuera es lo que debemos despertar dentro. Así, el universo nos guía hacia la comprensión a través de los demás. Ningún encuentro es casual, ningún adiós es un error. Todo está perfectamente calculado por la inteligencia cósmica que sostiene la existencia. Cuando entendemos eso, la gratitud reemplaza la queja. Ya no pedimos que las cosas sean diferentes, sino que pedimos sabiduría para ver lo que realmente son. La gratitud abre los ojos del alma, nos permite percibir el orden en lugares donde antes solo veíamos caos. Un corazón agradecido nunca está ciego, porque la gratitud convierte cada experiencia en enseñanza. Y mientras más agradecemos, más claridad llega. El universo se comunica con quien agradece, porque la gratitud es el lenguaje de la armonía. La serenidad de la vida no significa que todo será fácil, sino que aprenderemos a ver la facilidad en medio de la dificultad. Cuando el corazón se serena, lo complejo se simplifica. Los problemas dejan de ser enemigos y se convierten en maestros. Cada desafío se transforma en una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión y la comprensión. En lugar de luchar contra la realidad, aprendemos a cooperar con ella. Esa cooperación es el principio del orden, no imponer, sino participar. La vida no necesita que la dominemos, necesita que la escuchemos. Y cuando la escuchamos con atención, descubrimos que siempre nos está guiando hacia la paz. El error común del ser humano es creer que la paz se alcanza cuando todo a su alrededor está bajo control. Pero eso nunca ocurre, porque la vida es movimiento. La serenidad no depende de la ausencia de cambio, sino de la confianza en medio del cambio. Es un estado interior que no se perturba aunque todo a su alrededor se transforme. Buda decía que el sabio es como la montaña. El viento sopla, la lluvia cae, las estaciones cambian, pero la montaña permanece. Así también el ser que ha comprendido el orden. Su mente puede moverse, su entorno puede cambiar, pero su centro permanece en silencio. Ese silencio es su morada. El mundo moderno nos enseña a buscar seguridad en lo externo, en el dinero, en la aprobación, en las relaciones, en el éxito. Pero nada de eso es estable. Todo lo que depende de lo externo es efímero. La serenidad auténtica se construye dentro, en un lugar donde nada puede ser perdido. Cuando encontramos ese centro, nos volvemos libres. Ya no dependemos de las circunstancias para estar en paz. La felicidad deja de ser un objetivo y se convierte en un estado natural. Entonces comprendemos que la serenidad no es una meta que se alcanza, sino la esencia de lo que siempre fuimos antes del ruido de la mente. Esa comprensión nos devuelve la inocencia original. Vivimos, amamos, respiramos sin la carga del miedo, actuamos con simplicidad, hablamos con verdad, caminamos con confianza. El sabio no es quien sabe mucho, sino quien ha dejado de complicar lo simple. Y lo más simple, la raíz de toda serenidad, es esto: todo está bien. No todo estará bien, sino todo ya está bien, incluso si no lo parece.
El orden no necesita tiempo para existir. Es eterno. Somos nosotros quienes necesitamos tiempo para reconocerlo. Cuando vivimos desde esa certeza, la vida se vuelve una oración constante. Cada acción, por mínima que sea, se impregna de presencia. Comer, caminar, hablar, trabajar, se convierten en actos sagrados. No porque cambie lo que hacemos, sino porque cambia la forma en que lo hacemos. Lo sagrado no está en las cosas, está en la conciencia que las observa. Y una conciencia serena ve lo divino en todo. En la sonrisa de un niño, en la sombra de un árbol, en la quietud de la noche. Nada es banal, porque todo participa del mismo orden. Esta visión transforma el miedo a la muerte. Quien ha comprendido el orden ya no teme el final, porque sabe que no hay final. La vida y la muerte son solo cambios de forma dentro de la misma energía eterna. El río no desaparece cuando llega al mar, simplemente se funde con algo más grande. Así ocurre con nosotros. La serenidad ante la muerte es la prueba suprema de la confianza en el orden universal. No necesitamos entender lo que hay más allá. Basta con saber que también allí reina la armonía. El alma no puede caer fuera del orden, porque el orden es su naturaleza. Esa comprensión libera del apego y de la angustia. Ya no corremos detrás de lo que cambia, porque sabemos que todo lo necesario llega y todo lo innecesario se va. Vivimos en estado de entrega, pero una entrega lúcida, consciente, llena de gratitud. El yo que quería controlar desaparece, y en su lugar aparece la vida fluyendo a través de nosotros. Ya no decimos yo hago, sino se hace en mí. Ya no decimos yo sé, sino comprendo. Ya no decimos yo poseo, sino agradezco. En ese punto, el orden deja de ser una idea y se convierte en experiencia viva. Somos el orden mismo manifestándose en forma humana. Entonces, comprendemos por qué Buda insistía tanto en la práctica de la compasión. No se trata solo de amar a los demás, sino de reconocer en ellos la misma esencia. La compasión es la expresión natural de la serenidad. Quien está en paz no puede causar daño, porque ve que todo está unido. Hacer daño a otro es dañarse a sí mismo. Por eso, el ser sereno actúa desde la bondad sin esfuerzo. Su vida entera se vuelve servicio, no por obligación, sino por comprensión. Ayudar, perdonar, compartir, no son actos morales, sino gestos naturales del alma en equilibrio. En ese estado, el orden interior se expande hacia afuera y el mundo se armoniza. Cada vez que alguien alcanza la serenidad, contribuye al equilibrio del todo. Una sola mente en paz tiene poder sobre miles en caos. La vibración de la serenidad se propaga como una ola silenciosa que eleva la conciencia colectiva. Por eso, cultivar la paz interior no es un acto egoísta, sino un servicio al mundo. El verdadero cambio comienza dentro. No podemos traer orden al planeta si no lo encontramos primero en nosotros mismos. La revolución más profunda es la del corazón sereno. El camino hacia esa serenidad no termina nunca, porque la vida siempre ofrece nuevos desafíos. Pero una vez que comprendemos que todo se ordena, ya no tememos los desafíos. Los recibimos como parte del aprendizaje. Cada situación se convierte en un espejo que refleja nuestro grado de conciencia, y con cada espejo nos acercamos un poco más al despertar completo. Ese despertar no es un estado lejano, sino un regreso al hogar interior. Allí donde todo comenzó, allí donde todo está en paz, allí donde siempre hubo orden. Al final, cuando miramos atrás, comprendemos que todo tuvo sentido, que cada lágrima, cada espera, cada silencio fueron necesarios. Que el camino no fue un error, sino la única forma posible de llegar aquí. Que la vida nunca estuvo contra nosotros, solo nos estaba moldeando para que pudiéramos ver su perfección.
Y entonces, en un instante de profunda calma, entendemos la enseñanza completa. No había nada que corregir, nada que alcanzar, nada que temer. Todo ya estaba ordenado desde el principio. Solo teníamos que abrir los ojos. Si esta reflexión te ayudó a encontrar paz y confianza en el orden invisible de la vida, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo enseñanzas de serenidad y sabiduría interior inspiradas en Buda. Hay un punto en el camino de la comprensión en el que el buscador deja de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y comienza a decir gracias por lo que está ocurriendo. Ese punto marca el nacimiento de la verdadera serenidad, no porque todo se haya vuelto fácil o perfecto, sino porque la visión ha cambiado. Ya no se mira la vida desde el miedo, sino desde la sabiduría. Ya no se exige que el mundo se acomode a los deseos, sino que se acepta el flujo natural de los acontecimientos con reverencia. En ese instante, la mente se calla y el corazón comprende. Se comprende que la vida no se equivoca, que el universo no improvisa, que detrás de cada movimiento visible hay un orden invisible, eterno y preciso. Todo se ordena, no cuando lo entendemos, sino cuando dejamos de resistir. Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el deseo y el apego. Deseamos que las cosas sean de una forma específica y nos aferramos a esa imagen. Pero la realidad no puede ser controlada porque es dinámica, cambiante, viva. Cuando la mente acepta esa naturaleza cambiante, se libera. Ya no lucha contra el cambio, lo abraza. Ya no busca estabilidad en lo efímero, sino comprensión en lo eterno. Esa comprensión es la serenidad. La serenidad no depende de las circunstancias, es la mirada que ve más allá de ellas. El sabio observa el mismo mundo que los demás, pero lo ve de otra manera. Donde otros ven caos, él ve movimiento. Donde otros ven pérdida, él ve purificación. Donde otros ven error, él ve enseñanza. Esta transformación de la percepción no ocurre de golpe. Es el fruto de la práctica constante de la observación consciente. Buda decía que la mente es como un fuego que si no se controla, consume todo, pero si se domina, ilumina. Observar sin juzgar es la llave para que ese fuego se convierta en luz. Cuando dejamos de juzgar lo que nos pasa, el sufrimiento pierde fuerza. Lo que antes parecía insoportable se vuelve transitable. Lo que antes nos derrumbaba se convierte en maestro. Cada experiencia se vuelve útil, cada momento tiene un propósito. Entonces entendemos que no existe tal cosa como tiempo perdido. Cada día vivido, incluso los más oscuros, contribuye a nuestro despertar. La vida tiene su propio ritmo y quien lo respeta vive en paz. No hay error más grande que compararse con otros o intentar adelantar procesos. Cada alma tiene su propio compás. Algunos florecen temprano, otros más tarde. Algunos aprenden en el silencio, otros en la tormenta. Pero todos, absolutamente todos, están avanzando hacia el mismo destino, el conocimiento de sí mismos. En ese viaje, cada tropiezo tiene sentido. Cada vez que creemos estar retrocediendo, en realidad estamos profundizando. La vida no siempre nos eleva en línea recta, a veces nos hace descender para fortalecernos desde la raíz. Lo que parece retroceso es expansión invisible. Lo que parece quietud es preparación. Cuando el corazón entiende esto, la ansiedad desaparece. Ya no hay prisa, lo que es para nosotros nos encuentra. Lo que no, se aleja sin esfuerzo. No hay necesidad de correr detrás de nada ni de retener lo que se va. La serenidad nace de la confianza en ese flujo. Todo llega cuando debe llegar y todo se va cuando debe irse. Nada se pierde, nada se adelanta, nada se retrasa. El universo no se equivoca en sus tiempos. Es nuestra impaciencia la que nos hace creer que algo está mal. Pero el sabio sabe que lo que parece demora es protección. Lo que parece obstáculo es dirección.
Lo que parece castigo es enseñanza. La vida no se equivoca, solo educa. La mente humana tiende a querer explicaciones, pero la vida no siempre habla con palabras. A veces responde con silencio. En esos silencios, el ego se desespera porque no puede controlar. Pero si aprendemos a permanecer tranquilos, el silencio se vuelve revelación. El universo no está callado, está esperando que aprendamos a escuchar, y solo una mente serena puede escuchar el lenguaje del orden. Es un lenguaje que no se oye con los oídos, sino con el alma. Se manifiesta en intuiciones, en sincronías, en sensaciones profundas de certeza que no necesitan lógica. Esa es la voz del orden interior. No grita, no impone, simplemente guía. Cuando seguimos esa guía interior, todo se acomoda. Las decisiones fluyen, las relaciones se transforman, las circunstancias se alinean. No porque tengamos poder sobre el mundo, sino porque nos hemos alineado con su corriente natural. Es como remar en la dirección del río. El esfuerzo desaparece y avanzamos con ligereza. Pero cuando insistimos en ir contra la corriente, nos agotamos, sufrimos, nos perdemos. El universo no castiga, simplemente responde a nuestra vibración. Cuando vibramos con serenidad, atraemos orden. Cuando vibramos con miedo, atraemos confusión. La realidad exterior es un espejo perfecto del estado interior. Si queremos que el mundo cambie, debemos cambiar la frecuencia desde la cual lo miramos. Buda enseñó que la mente lo es todo. Lo que piensas, eso te conviertes. Esta enseñanza, simple en apariencia, encierra la esencia del orden. Cada pensamiento es una semilla. Si sembramos pensamientos de calma, la vida florece en armonía. Si sembramos pensamientos de preocupación, la vida se llena de sombras. No podemos cosechar serenidad si cultivamos miedo. Por eso, el trabajo interior es esencial. La meditación, la respiración consciente, la observación del momento presente no son rituales vacíos, son prácticas para limpiar el terreno de la mente. Y cuando la mente está limpia, el orden natural vuelve a manifestarse sin obstáculos. El orden de la vida no necesita ser creado, solo necesita espacio para mostrarse, pero ese espacio solo aparece cuando dejamos de llenarlo con juicios, quejas y expectativas. La mente que todo el tiempo exige, interpreta o teme, bloquea la claridad. Por eso, el silencio y la atención son los grandes aliados de la serenidad. Cuando aprendemos a mirar sin añadir nada, el orden se revela por sí solo. Todo comienza a tener sentido sin necesidad de entenderlo. Esa es la inteligencia del corazón, superior a la de la razón. El corazón no analiza, reconoce, no calcula, comprende, y en su comprensión todo encaja. La serenidad no es indiferencia ni frialdad, es amor maduro, amor sin posesión, amor que observa sin querer cambiar. Es la capacidad de estar presente en el dolor de otro sin perder la calma. Es sostener el sufrimiento del mundo sin hundirse en él. Es actuar desde la compasión sin dejar que la desesperación apague la luz interior. Esa serenidad es el fruto más alto de la comprensión. Cuando uno alcanza ese estado, se convierte en refugio para los demás. Su sola presencia calma, su palabra alivia, su silencio enseña, porque transmite la certeza silenciosa de que, pase lo que pase, todo está bajo control, no bajo el control de la mente, sino del orden divino. Muchos confunden la serenidad con la pasividad. Pero ser sereno no es quedarse quieto ante la injusticia o el sufrimiento. Es actuar sin odio, responder sin ira, moverse sin miedo. La serenidad es la fuerza más poderosa porque nace de la claridad. Una mente alterada puede destruir, pero solo una mente en calma puede construir. El orden no se impone con violencia, se manifiesta a través de la conciencia. Por eso, el sabio no reacciona,
responde. No compite, coopera. No empuja, permite. Su poder no está en dominar, sino en armonizar, y en esa armonía la vida fluye naturalmente hacia el bien. Cuando observamos la naturaleza, comprendemos que el universo no se apresura, pero todo se cumple. Las estaciones llegan una tras otra con precisión. La flor no teme al invierno, porque confía en la primavera. El río no lucha contra la roca, la rodea con paciencia. Así es la sabiduría del orden, constante, paciente, inevitable. Y el ser humano, cuando se alinea con esa sabiduría, deja de vivir desde el esfuerzo. Ya no nada contra el tiempo, ni contra los demás, ni contra sí mismo. Vive en cooperación con la totalidad, y esa cooperación es lo que genera serenidad duradera. Con el tiempo, el buscador se da cuenta de que no necesita entender cada cosa para confiar. Descubre que la confianza en sí misma produce comprensión. Cuanto más confía, más claro ve. Cuanto más duda, más oscuro se vuelve todo. La mente que duda bloquea el orden, porque interrumpe el flujo. La mente que confía se vuelve canal del orden, porque permite que la sabiduría fluya a través de ella. Confiar no es creer ciegamente, es aceptar profundamente. Es saber que la vida tiene razones que no siempre podemos entender, pero que siempre trabajan a favor de nuestra evolución. La serenidad de la que hablaba Buda no es una meta lejana ni un privilegio de unos pocos iluminados. Es un estado natural que todos podemos recuperar. Está en el fondo de cada alma, esperando ser recordada. No hay que hacer nada extraordinario, solo dejar de interferir. Cuando dejamos de forzar, el orden emerge. Cuando dejamos de resistir, la vida se acomoda. Cuando dejamos de temer, el amor ocupa su lugar. Todo se ordena cuando soltamos. Esa es la enseñanza final. Soltar no es perder, es confiar. Y en esa confianza se encuentra la paz que el mundo no puede dar. En los momentos de dificultad, recordemos esto, no estamos solos ni a la deriva. Hay una inteligencia inmensa sosteniendo cada partícula de existencia. Si puede mantener el curso de los planetas, también puede guiar nuestra vida. No necesitamos comprender el plan, solo participar de él con fe y gratitud. La serenidad consiste en eso, en confiar incluso cuando no entendemos, en mantener el corazón abierto incluso cuando duele, en seguir amando incluso cuando el mundo parece oscuro, porque sabemos que detrás de todo el orden trabaja en silencio. La práctica de la gratitud nos ayuda a mantener esa confianza. Agradecer incluso lo que no comprendemos abre puertas invisibles. La gratitud es una forma de decirle al universo, confío en ti. Y el universo responde a esa vibración con abundancia, con paz, con claridad. Cada vez que agradecemos, reafirmamos el orden. Cada vez que nos quejamos, lo enturbiamos. Por eso, agradecer es también una forma de meditación. No se trata de negar el dolor, sino de encontrar sentido en medio de él. Quien puede agradecer incluso su prueba, ha comprendido la esencia de la enseñanza. El verdadero poder espiritual no está en cambiar la realidad, sino en cambiar la mirada. Cuando la mirada es serena, todo se transforma. Lo que antes era obstáculo, se vuelve oportunidad. Lo que antes era castigo, se vuelve purificación. Lo que antes era caos se revela como parte de una danza perfecta. Entonces, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un camino sagrado. Cada paso, una lección. Cada encuentro, una revelación. Cada día, una oportunidad de confiar más profundamente. La serenidad también es aceptación del misterio. No todo puede ser comprendido. Hay cosas que solo pueden ser vividas. El sabio no necesita tener todas las respuestas porque ha aprendido a descansar en la pregunta. En el silencio de esa aceptación, el alma se expande. Ya no teme al desconocido porque sabe que lo desconocido también pertenece al orden.
Lo desconocido no es enemigo, es la parte del orden que todavía no hemos visto. Cuando abrazamos el misterio, el miedo desaparece, y donde no hay miedo, solo queda paz. La enseñanza de Buda, en su esencia más pura, nos recuerda que no hay nada que temer en una existencia donde todo se ordena. La muerte, el dolor, la pérdida, el cambio, son solo formas que adopta la sabiduría para despertarnos. El sufrimiento solo persiste mientras resistimos ese despertar. Pero cuando nos rendimos, cuando dejamos que la vida nos atraviese sin defensa, nos volvemos uno con ella. Y en esa unión, la serenidad es completa. No necesitamos huir del mundo, porque el mundo deja de amenazarnos. Lo miramos con amor, y en ese amor todo se reordena. Al final del camino, el buscador se convierte en aquello que buscaba. Ya no busca orden porque lo es, ya no busca paz porque vive en ella, ya no pregunta porque ha comprendido que no hay separación entre lo divino y lo humano, entre el caos y la armonía, entre el yo y el universo. Todo es uno, todo es conciencia manifestándose de infinitas formas. Y cuando se experimenta esa unidad, desaparece la ansiedad, la duda y el miedo. Lo único que queda es el fluir. Así termina el viaje de la mente hacia la serenidad, no con una conclusión, sino con una rendición. Rendirse no es perder, es volver al hogar, es comprender que nunca hubo desorden, solo aprendizaje, que nunca hubo error, solo camino, que nunca hubo castigo, solo guía. Todo lo que vivimos, todo lo que amamos, todo lo que perdimos formó parte del mismo orden que nos trajo hasta aquí. Y aquí, en este momento, en este silencio, todo está en su lugar. La vida continúa, pero ya no como una lucha, sino como una danza entre el alma y el universo, entre la luz y la sombra, entre lo visible y lo invisible. Y en cada movimiento, en cada nota, resuena la verdad eterna. Todo se ordena. No hay que forzarlo, no hay que entenderlo, solo hay que vivirlo con el corazón abierto, porque cuando el corazón confía, el universo conspira a favor del alma. Si esta reflexión te inspiró a confiar en el flujo sagrado de la vida, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda y el arte de vivir en serenidad.